Bueno, mi nombre es Franco Laroca, yo soy miembro de la ONG Bitcoin Argentina desde aproximadamente hace un año. La ONG Bitcoin Argentina es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Sí? Trabajamos por y para la comunidad con el objetivo de hacer que las personas entren en contacto con las tecnologías emplazadas en entornos digitales, descentralizados, transparentes, trazables, seguros y consensuados. Y básicamente es una organización referente a nivel país y regional. Me atrevo a decir que es una de las más importantes. Como todo ONG, acá estamos básicamente compartiendo información ad honorem. Acá nadie nos paga, digamos, básicamente por estar haciendo esto. Simplemente lo hacemos se puede decir, por la pasión de compartir información sobre este ecosistema en crecimiento y desarrollo. Eh, y bueno, en este ciclo de charlas, si hay más personas. Voy admitiendo un par más. Buenas tardes. Y bueno, como les contaba, en este ciclo, esta ONG tiene un ciclo de charlas que se brinda todos los jueves de forma gratuita, en la cual se tratan temáticas como introducción a Bitcoin y blockchain, también se hacen talleres de billeteras. Eh, Recientemente este año empezamos a incorporar invitados especiales, que tenemos una invitada de lujo, y también tiene un laboratorio de legales, la ONG, donde uno puede acercarse y asesorarse sobre diferentes temáticas que engloban estos sectores tecnológicos disruptivos, nuevos, y bueno, referente a lo financiero también. Y saludos, aceptamos un par más. Y bueno, hoy tengo el agrado de estar de host en la charla presentando a la doctora Joana Caterina Faliero. Sí, ella es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es también especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por si no fuera poco, también es consultora internacional, asesor y representante legal especializada en Argentina, Latinoamérica, el Caribe, la Unión Europea. También es directora del programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora también de cursos y posgrados como de criptomonedas y economía digital, blockchain smart contracts de la Facultad de Derecho de la UBA. Director del posgrado de Derecho Informático Avanzado, FinTech, Regularidad Tech, de la Facultad de Derecho en la UP, director del posgrado de Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial y Algoritmos, profesora titular del régimen legal de datos, de la especialización en criptografía y seguridad de la informática y de la maestría de ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular en materia de Derecho de Ciberespacio e integrante del comité académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Por si no fuera poco, también es autora de 4 libros. Uno es Criptomonedas, la nueva frontera regulatoria del derecho informático, otro es el derecho al anonimato y otro es el derecho de datos personales. Así que la verdad que encantado, Joana, de compartir este espacio con vos. Creo que nos vas a brindar mucho valor dentro de lo que se conoce popularmente como lejano oeste, ¿no? En cuestiones regulatorias y de ciberseguridad. Así que nada, ya te cedo para que Ahí procedas. ya. Excelente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, para mí, bueno, es un placer compartir el espacio de la ONG. También te agradezco, obviamente, por la tan generosa presentación y por acompañarme en esta jornada del día de hoy. La idea es compartir con todos ustedes algunas temáticas que entiendo, obviamente, son bastante preocupantes en la materia y que particularmente nos centra en el estudio de lo que es la ciberseguridad en el ecosistema cripto, los nuevos desafíos y las problemáticas desde el punto de vista de lo jurídico que nos trae
este tema que se abre realmente y que se expande a lo largo de los últimos años, sin perjuicio de que siempre ha sido una preocupación propia de este ecosistema desde el punto de vista técnico, por los avances que tiene y desde ya por la preocupación incipiente desde sus albores en cuestiones relativas, por ejemplo, a la privacidad, al anonimato, como muchas veces he expuesto y charlado también en el espacio del ONG. Sin perjuicio de esto, bueno, la ciberseguridad últimamente realmente está siendo una preocupación cada vez más creciente, y no solamente a partir de esos focos, como decirles, tradicionales, que tenía la temática de la ciberseguridad y en la relación entre las criptomonedas y las visiones sobre cibercriminalidad más conservadoras, sino por otras cuestiones que sí realmente afectan al ecosistema y que preocupan a los usuarios, a los partícipes que intervienen activamente en el mismo. Así que la idea de ello es hacer ese recorrido con esa perspectiva, desde ya con una perspectiva de apertura, y de una visión mucho más revolucionaria de la tradicional conservadora que existe en la materia. Lo primero que debemos entender para introducirnos en estas cuestiones es que, en términos generales, siempre la perspectiva más tradicional que se ha tenido sobre la relación entre ciberseguridad y criptomonedas ha sido que las criptomonedas son un activo riesgoso, o que son algo riesgoso, sin perjuicio del pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Siempre se los caracteriza como algo de alto riesgo. Y es en ese sentido que muchos sectores, organismos, desde el punto de vista justamente del abordaje de la ciberseguridad, que han seguido estas posturas más conservadoras en materia regulatoria, siempre las caracterizan como activos de elevado riesgo y les recomiendan a los usuarios en general la utilización. Ahora, esa falta de recomendación, o como decirles, desalentar al público consumeril para incursionar en el ecosistema cripto, de nada hace a la cultura en ciberseguridad. Es decir, es una postura absolutamente, como decirles, vetusta, oscurantista, que podríamos decir que no contribuye en la cultura de ciberseguridad o de autodefensa digital que debería primar en el área para que se eviten esos riesgos que tanto se señalan, ¿no? En términos generales, desde el principio y desde los albores del ecosistema, siempre la persecución de estas temáticas ha estado dada más bien desde la persecución de la ciberdelincuencia y la identificación de las criptomonedas como monedas, obviamente sin reconocerlo, que son atractivas para el desarrollo de estas actividades de carácter delictivo, para el financiamiento de ciberdelitos, la financiación del terrorismo, la realización de cuestiones relativas al lavado de activos o al lavado de activos por medios electrónicos o lavado de activos, al tráfico de estupefacientes, a la trata humana, al crimen organizado, al tráfico de órganos, tráfico de armas, compra-venta de servicios o de productos ilegales y el juego ilegal, entre otras cosas. Es decir, siempre se ha teñido el ecosistema cripto de esta idea de inseguridad informática, de lado oscuro, y lamentablemente eso ha sido también una cuestión que ha ido creciendo. O sea, el estigma en materia de ciberseguridad ha crecido a lo largo de los últimos años, no se ha detenido. Es decir, los últimos informes que circulan en términos generales sobre abordaje de ciberseguridad y criptomonedas, por lo general siempre hacen foco en señalar a las criptomonedas como las preferidas para los cibercriminales, y entre ellos, obviamente, las criptomonedas preferidas para los ciberatacantes, realizando sus cobros ya sea de ransomware, de phishing, estafas o defraudaciones online, por lo general también adicionando a este tema de la fractura de la ciberseguridad, la fractura de la privacidad, con el estigma sobre el anonimato, la privacidad avanzada de las criptomonedas. ¿Esto por qué? ¿Cuáles han sido etimológicamente o desde el punto de vista del albor del ecosistema cripto esas características que fueron responsables a la larga de establecer estas cuestiones relativas, ¿no?, a la mala fama en ciberseguridad que ha tenido el ecosistema cripto? En primer lugar, el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque todas las criptomonedas, o por lo menos el espíritu del ecosistema desde un punto de vista liberal, siempre ha tenido este enfoque sobre la privacidad por pseudonimidad, sin perjuicio de luego la evolución que han tenido las criptomonedas con el tema del anonimato. Es decir, criptomonedas que hacen uso, entre otras cosas, de técnicas avanzadas en materia de privacidad y mismo de anonimato. Esto para impedir que, bueno, la recolección desde ya no necesaria de datos que puedan llegar a ser identificatorios, individualizantes de esos titulares,
y que por consecuencia de la sobreexposición de estos datos, desde ya terminen sobreexponiéndose a peligros innecesarios en materia de seguridad. Hay una cuestión bastante directa y correlativa entre este tema de la sobreexposición desde el punto de vista de la privacidad, y por el otro lado la utilización maliciosa de esa misma información en contra justamente de la persona identificada con esa información. Es por eso que este atributo del anonimato, que desde el punto de vista más conservador de la ciberseguridad es tenido como una característica maliciosa, es en realidad una ventaja y una necesidad por parte de los usuarios que no solamente aprovechan aquellos pocos actores maliciosos que son realmente en todas las acciones, en definitiva, la minoría. En el fondo, el anonimato se requiere por las mejores exigencias de privacidad que necesitamos para tener autodefensa digital, porque el ecosistema digital se ha tornado muy hostil. Los ciberataques están a la orden del día, todos podemos ser víctimas de estafas, todos podemos ser víctimas de ingeniería social, y es por eso que es necesario que existan sobre nosotros la menor cantidad posible de datos identificatorios que permitan lograr una trazabilidad de individualización absoluta de nuestra parte. Es un tema de autoprotección. Entonces, la relación entre esto, del anonimato y la relación que tiene con la seguridad y con la trazabilidad, ha dado lugar a que las visiones más tradicionales desde el punto de vista de la ciberseguridad, que perseguían esquemas de trazabilidad muy tradicionales para lo forense, vieran justamente en estos atributos una cuestión con la cual enfrentarse en el ecosistema para que el mismo ceda en sus pretensiones de anonimato, pseudonimia y privacidad avanzada. Y por otra parte, lo último que también ha sido otra de las características, ¿no?, que también es responsable de esa mala fama en ciberseguridad que tiene el ecosistema, ha sido el tema del alcance global del sistema, particularmente por el tema de la ubicuidad, es decir, el hecho de tener capacidad de realizar acciones de manera remota, realizarlas con efecto expansivo a lo largo y ancho. Desde el punto de vista forense, es complejo por el tema de la persecución de la cibercriminalidad con estas características, es decir, cualquier cuestión que obligue a trascender fronteras, que no tenga un arraigo territorial claro y no tenga una trazabilidad absoluta y una capacidad de identificación inequívoca, obviamente resulta complejo. Y además de todo esto, además de estas características que podríamos decir son absolutamente elementales del ecosistema cripto, hay otras problemáticas en materia de ciberseguridad que se han ido dando a lo largo de los años, además de este atractivo criminal que tanto se les envidia. Y estas que voy a mencionar a continuación son, para mí entender, desde el punto de vista profesional y académico, las verdaderas y genuinas problemáticas en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque las primeras que les mencionaba, en el fondo se solucionan con un abordaje adecuado desde el punto de vista informático forense, es decir, si tenemos capacidades de realizar ingeniería inversa en la blockchain, tenemos capacidades también de utilizar medios más idóneos, más constitucionales y más proporcionales para efectuar la persecución de esa cibercriminalidad y criptocriminalidad que se señala, bien podríamos utilizar esos medios y no generar justamente una obligación de identificación inequívoca generalizada a todos, sobreexponiendo a todos los usuarios de manera íntegra de todo el ecosistema a la totalidad de los peligros que existen en materia de ciberseguridad, lo que es simplemente necio. ¿Cuáles son las problemáticas que identifico realmente como verdaderas en el campo de la ciberseguridad, además de este mentado atractivo criminal? Bueno, en primer lugar, los llamados hackeos, todos los ataques y ciberataques que han estado sufriendo desde el surgimiento cualquier actor del ecosistema cripto. Lo hemos visto en el caso con Exchange, los hemos visto también a los ciberataques en relación a la programación y a los algoritmos de minado de determinadas criptomonedas, es decir, los ciberataques están a la orden del día y realmente afectan al ecosistema cripto en todas las manifestaciones que tiene. El otro tema es la explotación de las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque también tenemos otra cuestión pendiente. Al estar hablando de temáticas que son muy complejas desde el punto de vista informático, hay una necesidad clara. ¿Y cuál es esa necesidad que nosotros deberíamos justamente velar? Bueno, la primera es, desde el punto de vista de la privacidad, no siendo el objeto central de esta reunión, pero sí estando muy relacionado con ello, porque no hay manera de concebir una adecuada
seguridad si no tenemos una adecuada privacidad. Entonces, en primer lugar, lo primero que debería realizarse siempre son los estudios de impacto en materia de datos, y por otra parte, en segundo lugar, para evitar esta explotación sorpresiva de vulnerabilidades no descubiertas, hay que realizar las auditorías en materia de seguridad informática antes de que cualquiera de estos productos, servicios del ecosistema cripto toquen el mercado. ¿Y esto para qué? Para evitar que los usuarios se terminen convirtiendo en conejillos de indias de aquellas cosas que no se hubieran testeado de manera previa. El problema está en que si esos ciclos de madurez de las aplicaciones, ya sea también del hardware que se utiliza, por ejemplo, las billeteras de hardware que también se utilizan, pueden ser claramente explotados por agentes maliciosos, y esas vulnerabilidades pueden ser descubiertas no en entornos cuidados, de manera preventiva, con finalidades de corrección, sino explotados maliciosamente por gente que busca hacerse, obviamente, con los fondos y realizar desde ya daños o exfiltración de información. Por otra parte, otra de las problemáticas que hemos visto que han ido creciendo realmente de manera exponencial a lo largo de los últimos años, y con motivo también colateral de la pandemia, sin que sea ese el único motivo exclusivo, porque iba naturalmente y de manera orgánica a crecer, es el tema de las estafas y de las defraudaciones online. Es decir, el uso, ya sea de malware de cualquier tipo, phishing, ransomware, se ha generalizado de manera exponencial, y con esta cuestión de la llamada nueva normalidad hay una gran cantidad superior de usuarios en relación a los que había antes, y gente que ha incursionado de manera fresca en el ecosistema cripto a través de su divulgación, a través de su conocimiento, que bueno, se hacen desde ya potenciales víctimas por desconocimiento, por no saber operar de manera segura y demás. Es decir, todo aquel usuario que es neófito y que no tiene una adecuada educación y capacitación o formación o conocimientos, aunque sea adquiridos intuitivamente de forma informal, con relación a lo que es privacidad, con relación a lo que es seguridad, bueno, se expone obviamente a diferentes tipos de riesgos que muchas veces no puede detectar, no tiene capacidad de detectar y demás. El otro problema que tenemos, que también a lo largo de los últimos años han ido creciendo, y sin perjuicio de que ello no es absolutamente nuevo, lo cierto es que cuanto más datos nos exijan, más datos estén circulando sobre nosotros, también mayor es la potencialidad de las fugas de datos, de los data breaches. O sea, cualquier tipo, como decirles, de fuga de datos, fuga de información, exfiltración de datos con esos fines maliciosos, sobreexpone a los usuarios, a los consumidores, a las personas, a los partícipes del ecosistema cripto. Y es una problemática muy peligrosa. Por eso vemos esta diada de privacidad con seguridad informática que van absolutamente, ¿no?, de la mano. Y el otro tema es el crecimiento de la criptocriminalidad, o sea, la criminalidad específica del ecosistema cripto, lo cual también podemos adicionar una temática que tal vez no es, como decirles, linealmente relacionada con la ciberseguridad, pero sin perjuicio de la cual puede ser un punto de partida o relacionada con algunos eventos de inseguridad informática, como ha sido el crecimiento de las estafas piramidales y de los esquemas Ponzi en el ecosistema cripto. Y esto tiene que ver también con la educación, la capacitación, como hemos visto. Es decir, si las personas no tienen conocimientos, muchas veces desde ya se predisponen a ser víctimas de este tipo de maniobras. ¿Qué cifras maneja hoy en día ese atractivo criminal? Bueno, a lo largo del 2022, o sea, el año anterior, el uso ilícito de cripto alcanzó una cifra que realmente es récord de 20.100 millones de dólares. Aunque hemos visto y tenido en cuenta la crisis de las cripto a lo largo de este último año, aunque la cantidad o el volumen total, ¿no?, del transaccionado del año 2022 hubiera descendido, aún así, en ese sentido, el valor de las transacciones ilícitas sí siguió aumentando en relación al año previo. Por lo tanto, por segundo año consecutivo, esta cifra siguió aumentando, y desde el punto de vista de tener capacidad de identificar quiénes fueron, ¿no?, esos actores maliciosos, o quiénes fueron las empresas o los partícipes, ¿no?, de esas acciones
relacionadas con el uso ilícito, el 44% de la actividad fue llevado a cabo por entidades que previamente de alguna manera habían sido sancionadas en el ecosistema. Y esto nos lleva justamente a relacionar que esa conducta es sistemática, que se puede identificar y por ende, si es sistemática y un patrón de conducta y ese patrón es identificable, claramente podría ser prevenible de manera proactiva. Ahora, el recorrido que hemos tenido desde los albores de las criptomonedas en materia de ciberseguridad ha tenido ciertas notas y desde ya ciertos incidentes a nivel internacional que han sido públicamente conocidos y que han tenido realmente muchísimos impactos y desprendimientos y que han servido justamente a sumar alguna suerte, como decirles, de misticismo a esta idea de la inseguridad del ecosistema, de su volatilidad y de las características negativas que muchas veces se le adosan. El primero de esos casos había sido históricamente, no sé si se acuerdan, el de Liberty Reserve, un servicio de transferencia y de pagos con cripto en el cual se habían lavado históricamente miles de millones de dólares. Después también tuvimos otro caso que fue convertido en película, en documental, que fue el caso de Silk Road, en el cual se había organizado un mercado ilícito online, en el cual también la cuestión relacionada, ¿no?, a los pagos eran recibidos con cripto. En el caso también tuvimos otro incidente a nivel internacional que sigue teniendo a lo largo de los últimos años, como decirles, vigencias o desprendimientos y novedades al respecto, que ha sido el caso de Mt. Gox, que era un exchange en el caso de Tokio, que para el 2013 manejaba el 70% de las operatorias en Bitcoin. En el año 2014, a principios, o sea, en el mes de febrero del año 2014, sufre un hackeo millonario, es decir, un hackeo de 850.000 Bitcoins para ese momento, de los cuales terminó recuperando 200.000 Bitcoins. Después, bueno, otras estafas, otras cuestiones que se han visto. Bueno, el caso de OneCoin, en el cual también tuvimos la desaparición. Esto también tiene que ver un poco con el caso que también puede resonarles de Quadriga. ¿Qué es lo que sucedió con el caso de OneCoin? Bueno, desapareció la fundadora, también el hermano fue detenido. Todo ello en un proyecto, un negocio que ascendía a 15.000 millones de dólares. En el caso también tuvimos una plataforma de minería eslovena, NiceCash, que también tuvo en diciembre, o sea, fines del año 2017, un hackeo en el cual le robaron 4.700 bitcoins, un equivalente en ese momento a 64 millones de dólares. El otro caso fue también el de CoinCheck, otro exchange japonés que había sido hackeado en enero del año 2018, en el cual le robaron 534 millones de dólares en una cripto llamada NEM. El otro caso fue también el de Birrex, que decidió directamente de su cartera eliminar a Bitcoin Gold por los hackeos que había sufrido esa cripto en ese mismo año, a la cual le habían robado prácticamente una suma que ascendía a más de 18 millones de dólares para ese mismo año del 2018. El caso este que les mencionaba en relación con el de OneCoin, el caso de Quadriga, otra desaparición misteriosa que fue el fallecimiento del CEO, que también quedó inmortalizado en un documental de Netflix. El fallecimiento de este CEO del mayor exchange canadiense dejó a los usuarios sin acceso en más de 190 millones de dólares. Después también tuvimos otro exchange japonés hackeado, que fue el caso de Bitpoint. Bitpoint fue hackeado en julio del 2019 en una cifra que ascendía a 32 millones de dólares. De ello, esa cifra después se reduce a 28 millones de dólares después de que encontraron alguna porción de lo robado en exchange del extranjero, cuando empezaron a realizar la ingeniería inversa y a perseguir el caso. Después tuvimos el resonante caso durante la salida de la pandemia en abril de 2001 con el caso de AfriCrypt. No sé si ustedes se recuerdan de los dos dueños, de los hermanos, que huyeron directamente, desaparecieron con 3.600 millones de dólares, que eran obviamente propiedad de los usuarios que hacían uso de sus plataformas. Y a nivel local
no nos faltaría mencionar el caso de Zoe Cash, también en el año 2021. En el caso arranca toda la cuestión o sea, a implosionar en octubre del 2021, con este caso de Zoe Cash, Generación Zoe, Cositorto, etcétera, en el cual vimos cómo desde el primer momento en el cual la CNB advierte, exhorta al cierre inmediato de las operaciones, ¿hola? Todo esto continúa obviamente creciendo. Aguarden un segundo. Todo esto continúa creciendo y complejizándose hasta que, bueno, finalmente se procede a realizar allanamientos, detenciones y demás, lo cual continúa obviamente, ¿no? hasta la fecha, ¿sí? Así que, bueno, eso simplemente, ¿no? Como punta del iceberg también de todas las estafas locales que siguen justamente circulando y de las cuales se siguen conociendo nuevos detalles. Y también metámonos con otras cuestiones últimas que fueron también revolucionarias, el tema también del hackeo a Axie Infinity, y acá nos metemos también en otro esquema Ponzi, ¿no? Esquema piramidal que se debate mucho con un juego que en marzo del 2022 le disputó el puesto, ¿no? histórico que había tenido el hackeo de Mt. Gox histórico, en el cual le robaron, es decir, una cantidad impresionante, o sea, 600 millones de dólares de los fondos, por una vulnerabilidad, una cuestión que se había, como decirles, advertido, es decir, los usuarios durante la semana en la cual se procedió a identificar específicamente la vulnerabilidad en cuestión. Lo cierto es que los organizadores del sistema no dieron cuenta de las advertencias de los usuarios del puente de la blockchain, que justamente señalaban que eso estaba funcionando de manera incorrecta, y que, bueno, ocurre realmente el hackeo, ocurre el ciberincidente frente a las propias minadas de los organizadores, y bueno, sin perjuicio de luego de las maniobras de volver a devolver en algún modo, ¿no? alguna de las cifras de lo que hubieran obviamente sido víctimas. Y después algo que si bien ¿no? No tuvo un inicio relacionado con la ciberseguridad, sí tuvo un evento ulterior relacionado con la misma, que fue el caso de FTX. Como ustedes bien saben, FTX quiebra en noviembre del año pasado, pero más allá de esa quiebra que fue absolutamente ¿no? catastrófica, después de haber sido ¿no? el tercer exchange a nivel internacional, le hackean también, o sea, siempre ha sucedido esta cuestión ¿no? de ese hackeo misterioso posterior de una quiebra, en el cual le hackean misteriosamente 600 millones de dólares, y luego de lo cual se inhabilita el retiro colectivo ¿no? de los usuarios. Entonces, en este sentido, si sacamos una foto, a el orden de dónde provienen las amenazas en materia de ciberseguridad, podemos identificar que pueden haber amenazas de orden exógeno, o sea, ciberatacantes, ciberdelincuentes o criptocriminales, como quieran llamarlos, y del otro lado también tenemos amenazas endógenas en el sentido de que hay amenazas a la ciberseguridad propias que emanan del propio ecosistema cripto, y lo mismo también amenazas que pueden llegar a derivar en eventos de inseguridad informática propias de las acciones de los usuarios electrónicos. Es decir, por un lado tenemos los estafadores, los llamados autohackeos de los organizadores de estos sistemas, como muchas veces se ha sospechado, esas conductas realmente o maniobras sospechosas en las cuales justamente un actor del ecosistema que tal vez se encuentra próximo a una quiebra o en alguna situación financiera dudosa o a través de un patrón de conducta sinuoso, de golpe, ¿no? sufre una vulneración de su ciberseguridad y, oh caramba, termina desapareciendo del ecosistema y dejando desde ya a los usuarios desamparados. Y por otra parte también está el usuario electrónico, o sea, el usuario que debe conocer las medidas de seguridad, debe conducirse de forma segura, debe justamente aplicar esa profilaxis en seguridad informática, los efectos obviamente de evitar que las amenazas lleguen a él. Entonces, simplemente para empezar a resumir un poco cuál es la óptica que nos ofrece ¿no? la ciberseguridad como estrategia, la ciberseguridad es en sí misma un proceso desde el punto de vista estratégico global que tiene que ver
con utilizar capacidades que tiene un objetivo firme, que es el de prevenir e impedir que ocurran esas ciberamenazas que se pueden llegar a identificar en el ecosistema. Al mismo tiempo, también la ciberseguridad puede hacer uso de herramientas para mejorar esas capacidades de detección, o sea, de anticiparse a la materialización de los riesgos, porque está claro que una vez que ocurren, los mismos son absolutamente catastróficos, y no se puede tener meramente una actitud hoy en día de carácter reactivo, es decir, hay que anticipar la respuesta, hay que anticiparse de manera preventiva y hay que hacerlo de forma desde ya precautoria y proactiva. No hay que llegar al punto en el cual se materialice esa ciberamenaza. Entonces, en este sentido, muchas veces en materia de ciberseguridad, si nosotros queremos prevenir criptocriminalidad, deberíamos hacer uso también de ciberinteligencia como una herramienta, ¿no?, al servicio de la ciberseguridad, lo que no es menor, y creo que obviamente también es una cuestión generalizada que la industria también está aplicando y utilizando cada vez más. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Bueno, en la ciberseguridad tenemos un objetivo muy claro, que es el de proteger la información y proteger los equipos informáticos. Nos ocupamos en ese sentido, en materia de ciberseguridad, de procesos que tienen que ver con la respuesta a cualquier tipo de incidente en materia de seguridad informática que ocurre, ya sean ataques, intrusiones, exfiltraciones, explotación de vulnerabilidades de manera maliciosa, lo que fuera. Nosotros nos encargamos de esta manera de proteger esa información, de proteger también los equipos, y todas las amenazas y prevenir cualquier tipo de amenaza externa a nuestro ecosistema. Esto desde una perspectiva, global y de una perspectiva del propio proceso de la disciplina. Ahora, otra cuestión también es el desprendimiento y las ramificaciones de la ciberseguridad desde el punto de vista gubernamental para la seguridad informática desde el punto de vista nacional. Hoy en día creo que se hace cada vez más necesario, porque no podemos seguir ignorando la existencia de este ecosistema, es decir, justo en el off the record previamente conversábamos estas cuestiones, ¿no?, sobre la elusión del deber de regular por la falta de consenso sobre la naturaleza jurídica de estas cuestiones y sobre la falta justamente de reconocimiento sobre su licitud de manera abierta y otras cuestiones que tienen que ver con discusiones muy basales, muy primitivas sobre la materia, que hoy deberían estar superadas desde un punto de vista teórico. Es decir, para que nosotros podamos avanzar siquiera a proyectar que una estrategia nacional en materia de ciberseguridad tenga en cuenta la seguridad aplicable a ecosistemas digitales como el ecosistema de las criptomonedas, realmente tenemos que hacer muchísimo trabajo. Es decir, la estrategia nacional que nosotros tenemos actualmente en materia de ciberseguridad tiene todo menos cuestiones técnicas considerables, es decir, es más bien una expresión, como yo muchas veces lo digo, una expresión de deseos o de principios propios de una disciplina que podríamos bautizar como retórica de la ciberseguridad, pero no es la ciberseguridad desde un punto de vista técnico, como así tampoco estrictamente desde un punto de vista jurídico, porque tampoco la trabajan desde ese ángulo. Entonces, para incorporar ciberseguridad como parte de la estrategia nacional, para que también la misma alcance el ecosistema cripto, estamos muy lejos, pero no es una asignatura que podamos seguir dilatando en el tiempo o que podamos seguir postergando. Hay que responsabilizarse, hay que sumarla a ese listado de objetivos que hoy en la actualidad no tienen corte técnico, es decir, no tienen realmente precisión e idoneidad profesional técnica y jurídica específica, y que esto lamentablemente es un defecto que se viene arrastrando. ¿Por qué? Porque actualmente, el 5 de enero del presente año, se puso también bajo consulta pública, un proceso que finalizó a mediados de febrero del presente, el documento Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Ahora, esta Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, frente a su predecesora, realmente solamente introduce cambios meramente desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista sustancial jurídico, cambios que son cosméticos, es decir, son muy accesorios, muy liminares, que solamente se reflejan tal vez en cambios, como decirles, de estructura, de adición de un glosario absolutamente pobre, errático, innecesario desde el punto de vista conceptual, y que justamente no trabaja temas nuevos, es decir, no tenemos modelos parecidos, por ejemplo, a los esquemas de protección
y de estrategias nacionales en ciberseguridad que se manejan, por ejemplo, en la Unión Europea, como así tampoco si quisiéramos otro sistema alternativo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, deberíamos realmente plasmarnos con algún otro tipo de modelo de madurez en estas capacidades para poder enfrentar la ciberseguridad en otros ecosistemas a los cuales jamás ha llegado. Es decir, la problemática de la ciberseguridad en el ecosistema cripto no ha llegado desde un abordaje de una perspectiva nacional, y solamente no se tratan esas problemáticas a medida que van surgiendo, las estafas a medida que van surgiendo, según los afectados, si es que hay algún desprendimiento o situación que se persiga a nivel puntual. Pero no sucede desde una perspectiva macro, desde una perspectiva de política gubernamental, y creo que hoy en día eso desde ya es necesario y no se puede seguir justamente postergando. Dicho esto, entonces, para hacer adecuadamente, ¿no?, una gestión en ciberseguridad, hay que ser proactivos. Es decir, como les decía, no nos basta hoy en día con tener capacidades meramente reactivas, no nos basta con solamente sentarnos a esperar y subsanar, ¿no?, de a poco los ciberataques a medida que van surgiendo. Es decir, nosotros tenemos que tener capacidades de orden, ¿sí?, de orden preventivo, tenemos que actuar de manera precautoria, actuar de manera proactiva en la respuesta. Y esto significa que tenemos la obligación de subsanar las ciberamenazas antes de que pasen. Y para poder hacer eso necesitamos obviamente de información, porque tampoco, si nosotros no conocemos la infósfera, si no entendemos nada de la infósfera del ecosistema cripto, no vamos a poder de ninguna manera identificar, prevenir, mitigar, ¿sí?, los posibles ciberataques. Entonces, en definitiva, ¿cuáles fueron nuestros desafíos que hemos claramente, como decirles, identificado en ciertas cuestiones, ¿no?, bien puntuales en la materia? Bueno, en primer lugar, esta cuestión que ya les mencionaba de la cibercriminalidad, el lavado de activos y la financiación del terrorismo han sido una de las temáticas que primero se abordaron y que también desde lo jurídico han sido las primeras en ser reguladas, ya sea a través de recomendaciones o mismo de las regulaciones propias a nivel estatal. Y por otra parte también el enfoque sobre estos temas de los servicios ilegales, el juego y las apuestas en línea también han recibido su atención desde el foco de lo regulatorio. Por otra parte, otro de esos desafíos que están identificados, ¿no?, en el ecosistema cripto y que están relacionados a la ciberseguridad, está esta cuota del anonimato que yo les mencionaba sobre el tema de la discusión o el debate que existe en torno a la materia de la persecución criminal. O sea, si yo tengo y descanso en identificar, ¿no?, de manera inequívoca obviamente los actores maliciosos, en ese sentido hay que cambiar desde ya la perspectiva sobre esa investigación criminal frente a la volatilidad de la evidencia y entender que no se puede, ¿sí?, no se puede, como decirles, solamente descansar en la identificación unívoca. O sea, en este sentido creo que hay muchas perspectivas en las cuales progresivamente se presiona a la ciudadanía, en términos generales, a la pérdida sistemática de los avances sistemáticos sobre la privacidad de los datos. Y esto no es admisible como método de prevención en ciberseguridad. Es decir, no necesito que toda la población se encuentre desnuda para tener la capacidad de identificarla. Hay que buscar métodos que sean constitucionalmente admisibles, que sean más proporcionados y que sean más razonables, y que resguarden estos derechos legalmente reconocidos, entre los cuales se encuentra el de la privacidad y la confidencialidad. No se puede seguir avanzando sobre estas libertades por no tener estrategias alternativas de disciplinas que deberían haber evolucionado para estar a la altura de las necesidades y de las respuestas que se requieren en la materia. Y por otra parte, además de esta cuestión de la investigación criminal, que parece haberse, como decirles, cruzado, ¿no?, de brazos para no haber seguido, ¿no?, avanzando en la evolución de su disciplina, está otro tema, el tema consumeril. Es decir, hoy en día, otra de las cuestiones y problemáticas colaterales a la industria de la ciberseguridad en el ecosistema cripto en general es el tema relegado de la protección de los consumidores. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las autoridades regulatorias tenemos, por un lado, esa dilatación de la tarea de regular estos temas, porque las tienen que recomendar, porque obviamente las monedas de carácter soberano no se puede perder desde el punto de vista teleológico ese principio,
Pero ¿qué sucede del otro lado? Y bueno, justamente el que sigue y que continúa siendo cada vez más revictimizado es el público consumeril, que es el que va a seguir acudiendo al ecosistema cripto sin las protecciones que merece y que el Estado debe darles. ¿Por qué? Porque la regulación desde el punto de vista consumeril no distingue el ámbito de aplicación y aplica tanto al ecosistema de lo material como al ecosistema de lo virtual. Y dentro de los ecosistemas virtuales nuevos que se proponen en nuestra era digital está el ecosistema cripto. Y los consumidores y los usuarios tienen derecho a un deber de información adecuado, tienen derecho a una transparencia informativa, tienen derecho a que en sus contratos no se incluyan cláusulas de carácter abusivo, no solamente que violen sus derechos en materia consumeril, sino también las condiciones de su privacidad y de su seguridad en el ecosistema, que después lo pagan muy caro. Además de todo eso, la exposición a prácticas abusivas, además de todo esto, el cumplimiento del deber de seguridad u obligación de indemnidad. Solamente para mencionar algunos. Entonces, esta, como decirles, negligencia desde el punto de vista legislativo, de seguir postergando, dilatando la tarea de regular esta cuestión por el hecho justamente de temáticas reservadas que no quieren desde ya reconocer por el avance propio de un ecosistema que rompe con paradigmas tradicionales, se sigue revictimizando a los más hipervulnerables. Es decir, hoy en día que los consumidores continúan cayendo de manera sistemática en ciberestafas por falta de cultura en materia de ciberseguridad es algo absolutamente evitable si se tiene la educación y la capacitación, y si no se esparcen mensajes absolutamente oscurantistas como no lo uses porque es demasiado riesgoso. ¿Qué tal si educamos en el uso seguro en vez de desalentar prohibiendo? O simplemente diciendo es muy riesgoso que nadie se acerque, porque la gente va a seguir acudiendo a aquellas cosas que con sus votos de consumo consideran atractivas, consideran beneficiosas, consideran adecuadas también desde lo jurídico, desde lo económico y desde el punto de vista de su autodeterminación y autonomía de la voluntad. Por lo tanto, esta cuestión de seguir justamente revictimizando a los hipervulnerables no es ninguna solución, no es ninguna salida y tiene un costo altísimo en materia de ciberseguridad para el ecosistema y no relega a quienes postergan y dilatan esta tarea de proteger a los más débiles de su responsabilidad por hacerlo. Porque saben justamente que están revictimizando y a quienes están revictimizando. Esas víctimas se apilan, se multiplican día a día. Y eso es por falta de cultura en ciberseguridad, por falta de cultura en privacidad y por los mensajes contradictorios que de manera absolutamente sistemática sirven para erosionar la privacidad de la ciudadanía. Esta idea o presunción en contrario del derecho a la privacidad termina generando una cultura de inseguridad informática. Y eso es algo que hay que erradicar. ¿Qué problemáticas justamente resumimos, ¿no? en materia de seguridad? ¿Cuáles son los golpes más fuertes en seguridad del ecosistema cripto? Y bueno, encontramos dentro de esas problemáticas el robo y la pérdida, todo lo que tiene que ver con criptocriminalidad, los ataques de doble gasto, los abusos ocultos del sistema, y esto no se agota allí porque también hay problemáticas de ciberseguridad relacionadas al tema de privacidad, particularmente porque existen obviamente servicios que son riesgosos porque no prevén condiciones, ecosistemas seguros para el albergue de los datos de los consumidores, de los usuarios del ecosistema. Justo allí veía que en el chat ustedes mencionaban, no he tenido el tiempo de leer el mensaje entero, pero sé que mencionaban el tema de los CAICES. Ahora, está perfecto que con el paso del tiempo, bueno, se incrementen ciertas cuestiones, ¿no?, relativas, por ejemplo, a la identificación para saber quiénes son los actores y demás. Ahora, esos incrementos, por ejemplo, de recopilación de datos, ¿se realizan en condiciones seguras? ¿Se realizan de manera adecuada? ¿Se realizan con esquemas de gobernanza de datos estratégicos, inteligentes y por otra parte cumpliendo con lo que se debe hacer en data compliance? ¿O se lo hace de manera promiscua en entornos inseguros en los cuales se sobreexpone en materia de privacidad de esos consumidores con desprendimientos absolutamente fatales desde el punto de vista, ¿no?, de la ciberseguridad? Entonces hay que tener mucho, ¿no?, mucho cuidado con esto porque hay mayores exigencias de identificación, hay mayores exigencias de los marcos regulatorios, de los marcos normativos en procesamiento de datos, pero bueno, esas exigencias tienen que también
estar acompañadas de un accionar diligente por parte de quienes la llevan a cabo. Entonces, en este sentido, esas problemáticas justamente de privacidad se desprenden en consecuencias letales para los usuarios. ¿Por qué? Porque con todos esos datos que se desperdigan de manera insegura, al no haber transparencia en el sistema, también quienes realizan ataques maliciosos pueden hacer inteligencia social con el uso justamente malicioso de esos datos. Y con inteligencia social obtener más datos y en función de esto articularlos con otros datos que también se obtienen, por ejemplo, de los numerosos data breaches con los cuales también se pueden reidentificar, ¿no?, a las víctimas. Y de esta manera perfilarlas y de esta manera justamente llegar de manera más precisa a ellas. Y todo esto sin siquiera mencionar los ataques específicos que existen, por ejemplo, en materia de privacidad en relación a las diferentes blockchain, cuando las mismas tienen ciclos de madurez de sus aplicativos muy, muy recientes, es decir, poco probados, poco testeados y no realizados con los debidos reparos en materia de privacidad. Entonces, para entender un poco cómo debemos enfrentar este tema, bueno, hay que aplicar soluciones en privacidad. O sea, no podemos seguir como usuarios creyendo que la privacidad puede ser una cuestión que promiscuamente cualquiera se puede ocupar y que nosotros podemos descansar o relajarnos en ese sentido. No, tenemos que ser muy proactivos, muy activos en esas soluciones en materia de privacidad, y en este sentido nos lleva a tener en cuenta y elegir con nuestros votos, obviamente, aquellas aplicaciones, aquellos partícipes del ecosistema que hagan uso justamente de los principios de privacidad por diseño y por defecto, y todos aquellos que hagan uso de servicios de privacidad avanzada, de servicios de anonimato, que estén destinados a protegernos. Y lo mismo también utilizar nosotros contextos de orden seguro que nos sirvan también para desplegar todas este tipo de actividades en entornos ciberseguros, como podría decirse, haciendo uso de sistemas operativos seguros, buscadores seguros, aplicativos seguros, etc. Entonces, ¿qué diadas tenemos que romper? Y bueno, la primera es trazabilidad versus anonimato. No hay enfrentamiento, o sea, hay que lograr la trazabilidad sin sobreexponer a los usuarios. Por otra parte, la persecución del cibercrimen o de la criptocriminalidad no puede hacerse de algún modo como a cambio del precio de nuestra privacidad. Y también tenemos que cambiar las cabezas y revolucionar nuestras ideas en la materia, entendiendo que justamente la anonimización optimizada es un valor agregado, es un atributo nuevo que tenemos para defendernos en este sentido. Y hay muchas respuestas que hoy en día se están explorando en el campo, ¿no?, de la optimización, como decirles de algún modo, de aquellas áreas que nos sirvan, por ejemplo, para rastrear por agrupación o vinculación servicios, es decir, salidas desde lo tecnológico que sirvan para evitar esas filtraciones o fugas de información, mejorar las reglas de identificación en que existen, regular los intercambios en zonas conflictivas, aplicar el uso de técnicas de procesamiento de datos que sirvan justamente para el mejoramiento del estado de la ciberseguridad, generar, por ejemplo, patrullaje de determinadas operaciones en tiempo real, no, como decirles, regular de manera de que se asfixie el ecosistema, sino de manera de invitar al cumplimiento normativo, ofrecer cuando se necesitan respuestas de orden instantáneo, establecer estudios forenses y establecer una cultura en la forencia adecuada que se necesita para el ecosistema cripto. Y en ese sentido, también los usuarios son un eslabón muy, muy importante en esa cadena. O sea, para alcanzar algún mejor estatus en estas cuestiones, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, primero, o sea, el tema de la educación, del deber de información, para alcanzar justamente mejores cumplimientos, hay que tener mejores y adecuados cumplimientos del deber de información. ¿Por qué? Porque si no hay información, no hay transparencia informativa, los usuarios no saben, no pueden protegerse porque no conocen y no dominan los hechos técnicos. Y esto surge justamente en ecosistemas con altísima innovación y poca democratización de esos conocimientos. Por otra parte, también tiene que haber una mayor transparencia informativa, y esto pensándolo desde la óptica de quienes participan como actores del ecosistema y no quienes acuden a él mismo como usuarios. Es decir, de nada sirve, por ejemplo, como he escuchado, ¿no?, en algunos casos, plataformas que dicen o que colocan dentro de sus términos y condiciones recurrentemente cláusulas de orden abusivo en las que dicen
Por la mera consulta del sitio se tiene por entendido de que el usuario sabe de todos los términos y condiciones y de los cambios de las condiciones. Y uno dice, ¿por qué se sigue insistiendo, se persiste en cláusulas y prácticas abusivas cuando realmente quienes participan en ese ecosistema son tal vez los mismos que pueden hacer a su propia buena fama? Es decir, las buenas prácticas en materia de transparencia informativa, con cláusulas de carácter no abusivo destinadas a esos consumidores potenciales indeterminados, a los usuarios del ecosistema, no costarían como estrategia de abordaje jurídico. Es decir, solamente hay que pensar fuera de la caja, dejar de hacer control C, control V con cláusulas de carácter abusivo y empezar a trabajar en cláusulas que sean válidas, cuyos consentimientos sean válidos si es que los usuarios los ofrecen. Es decir, de nada nos sirve seguir apilando cláusulas de orden abusivo que dicen que por el simple hecho de circundar el sitio web de cualquier empresa, de cualquier plataforma, de cualquier exchange, ya se entiende por entendido todo, que cualquier cambio se da por consentido. Es decir, son cláusulas que lo único que hacen es reproducir esas prácticas abusivas que están muy enquistadas a nivel empresarial. Es decir, no es algo únicamente excluyente del ecosistema cripto, sino que es propio del sector corporativo. Pero el ecosistema cripto podría ser un gran ejemplo para separarse desde esa perspectiva justamente corporativa tradicional de perpetuación de cláusulas abusivas en contratos. Lo único que hace eso es invalidar esos contratos y hacer revisables los consentimientos informados brindados por esos consumidores, por esos usuarios, por el simple hecho de que esos usuarios electrónicos, al no haber sido adecuadamente informados, mal pudieron haber consentido lo que fuera de ese mismo entorno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa práctica debe cambiar. Por otra parte, también hay que cambiar la perspectiva en materia de capacitación, de educación, de formación. Hay que formar activamente en privacidad y en seguridad avanzada. Esta no es una tarea fácil, como les decía, por los prejuicios existentes, como mencionamos y recurrimos a lo largo de la charla de hoy, pero por otra parte tampoco es fácil por la erosión sistémica que existe sobre ese principio. Es decir, estamos en medio realmente de un ecosistema general dentro del cual se inserta el ecosistema cripto, en el cual, por ejemplo, nos hacen renunciar a secretos legales para la obtención de subsidios, donde el propio Estado y la propia autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales, la Agencia de Acceso a la Información Pública, intenta imponer un proyecto de reforma a la histórica Ley de Protección de Datos Personales, en la cual consagra el interés legítimo de los responsables de tratamiento por encima de la voluntad y la autodeterminación informativa de los titulares de los datos, que subsume al consentimiento informado de los titulares de los datos meramente como una opción entre muchas otras, y lo que resta obviamente el valor simbólico al respeto por el consentimiento informado. Es decir, si nuestros referentes o autoridades de aplicación en lo normativo ni siquiera se posan en el respeto de estos principios elementales en materia de tratamiento de datos personales y no entienden que sin privacidad no podemos llegar a ningún lado en materia de seguridad. Y por otra parte, las autoridades en materia de ciberseguridad tampoco tienen idoneidad específica y no aplican conocimientos específicos técnicos actualizados y no progresan en la madurez, sino que somos meros observadores de cuestiones relativas a la ciberseguridad y no procedemos, por ejemplo, a dar claridad o explicaciones sobre ciberincidentes que van ocurriendo y que nos afectan de manera colectiva, mal podemos seguir avanzando en estas cuestiones. Es muy difícil capacitar y educar en privacidad y ciberseguridad cuando existe esta presunción en la cual si uno no está ocultando nada, tiene que estar mostrándolo todo. No, uno simplemente ejerce su derecho a la privacidad. Uno no tiene que estar necesariamente sobreexpuesto. La sobreexposición genera riesgos en materia de seguridad informática y es algo absolutamente correlativo y que se ve en la diaria. Entonces, seguir insistiendo en esto es muy complejo. Y por otra parte, capacitar y formar en un ecosistema que está plagado de estos prejuicios es también complejo. ¿Por qué? Porque ese público consumidor, la gente que acude al ecosistema, a veces lo hace con descreimiento. Descree de las consecuencias en materia de privacidad, descree en el efecto nocivo o pernicioso de sobreexponerse y descree del verdadero impacto que puede tener sobre ellas un incidente en materia de inseguridad informática. Entonces hay que tener una cultura obviamente en privacidad, en seguridad,
y también justamente en autodefensa digital. Los usuarios hoy en día tienen que necesariamente ser usuarios expertos en estas cuestiones. Y en este sentido también, obviamente, recurrir sistemáticamente todos los del ecosistema, tanto usuarios como no usuarios, y proveedores al software de seguridad. O sea, todos deben tener software actualizado, deben recurrir justamente a estrategias desde el punto de vista tecnológico para la gestión estratégica de su ciberseguridad. Utilizar aplicaciones seguras, utilizar dispositivos seguros tiene que ser un mantra. Y solamente para cerrar, ¿sí? Y concluir, porque sé que todos ustedes, y como comentábamos también en el off the record, de la charla, hoy seguramente deben estar ansiosos por el partido de Argentina, los que nos están siguiendo a nivel local. Simplemente concluir con algo que justamente algunos de ustedes he visto que han mencionado en el chat. Recuerden como lemas de vida, consejos de por vida en materia de ciberseguridad para los e-consumidores, para los usuarios electrónicos, que not your keys, not your coins, not your crypto. O sea, si las claves no son tuyas, las monedas por ende no son tuyas. Es decir, hay que recurrir obviamente a estrategias que estén bajo control absoluto del usuario consumidor final. Esto porque muchas de las situaciones que hemos visto en materia de ciberseguridad pudieran haber sido evitadas, por lo menos a nivel individual, es decir, no a un nivel macro, pero a nivel individual, desde los casos particulares de los afectados, en el caso de que se hubieran seguido justamente los lineamientos, ¿no? de esta filosofía. Así que bueno, sin más y concluyendo a la hora que nos hemos propuesto para el encuentro de hoy, los saludo, les agradezco realmente muchísimo nuevamente el espacio. También obviamente los invito, vamos a estar compartiendo una cursada en la temática de ciberseguridad y prevención de estafas, también en la ONG, en el espacio de la ONG, un espacio que voy a estar compartiendo en el caso con la profe también, Gaby Batiato, que ha sido también exalumna mía, así que bueno, estamos muy contentas de proponerles este curso de ciberseguridad y prevención de estafas. Son 4 clases virtuales los miércoles de 10 a 12 y arrancaríamos el 5 de abril, así que dentro poquito, y espero, bueno, obviamente que esta charla les sirva también de incentivo para arrancar el camino de apasionarse en las temáticas relativas a la ciberseguridad, ¿no? en el ecosistema cripto. Y que sirva también, obviamente, como educación en prevención, y que esto sirva también para esparcir la palabra, porque creo que son temáticas muy incipientes, en las cuales cada vez hay más personas involucradas en este ecosistema que va a seguir creciendo, muy a pesar de sus detractores y de las visiones más tradicionales y conservadoras que muchas veces intentan opacar la capacidad de crecimiento y de innovación que tiene el mismo, pero bueno, desde ya creo que también depende de nosotros seguir esparciendo información transparente, adecuada, correcta, que realmente sirva finalmente para quienes participamos de este ecosistema y quienes creemos desde ya en él. Así que bueno, los saludo, les envío un saludo muy grande, he visto muchos conectados alumnos, exalumnos, así que un gran saludo a todos los asistentes y también, bueno, muchísimas gracias nuevamente al espacio de la ONG.